La Escuela Federal de Formación Judicial les da la más cordial bienvenida al encuentro académico 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional. Preside este acto y nos honra con su presencia la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farhat. En el presidium nos acompañan la doctora Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial. El maestro Agustín Ramírez Ramírez, coordinador académico de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Agradecemos también la presencia de las personas servidoras públicas que nos acompañan en este encuentro académico y a quienes nos siguen a través de las extensiones regionales de la Escuela Judicial. A continuación, la doctora Josefina Cortés Campos emitirá un mensaje con motivo del encuentro académico 47 años formando a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan, integrantes del Presidium, representantes del Consejo de la Judicatura Federal, representantes de la RIAEJ, que es la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, representantes de la Alianza Nacional de Escuelas Judiciales, integrantes del Comité Académico y a todas las personas que nos acompañan esta tarde de manera presencial o por vía remota. Desde luego no puedo dejar de mencionar a los representantes de la Escuela Federal de Formación Judicial en sus distintas sedes, nuestros queridos y queridas coordinadoras de aula y extensión. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este evento. El mensaje en realidad será muy cortito, pero considero relevante poner al evento de los 47 años de la Escuela Federal de Formación Judicial en su contexto y compartir con ustedes por qué lo considero especialmente significativo. Se trata de la celebración de los 47 años de historia de una institución dedicada a la capacitación del Poder Judicial de la Federación. Sin duda alguna, el contexto que impone la reciente reforma judicial nos obliga a repasar la historia de esta institución, nos obliga a volver a centrar su mandato y nos obliga desde luego a anticipar sus nuevas responsabilidades. Pero también el evento es significativo porque nos permite, como no puede ser de otra manera, rendir cuentas, comunicar e informar, para de esa forma, cada vez más y cada vez de manera más efectiva, pueda cerrarse una brecha de información que posibilita narrativas que a la larga pueden debilitar a las instituciones. En un ejercicio de rendición de cuentas, de comunicación y de información es que se desenvolverá este evento. Solemos escuchar que las personas cambian, las personas pueden transitar, pero las instituciones permanecen. Esta tarde, a lo largo de 3 días, mostraremos, desde luego, la forma en la que la Escuela Federal ha venido trabajando. Honraremos el legado de aquellas personas que hace más de 47 años han contribuido a una formación de excelencia, han contribuido a dar solidez a las instituciones y particularmente a esta escuela judicial. ¿Cuáles son los ejes que articulan este evento? Permítanme compartir con ustedes que parecía imposible llegar al día de hoy. Imposible por múltiples razones, una de ellas porque se trata de un evento, permítanme decirlo así, de propósitos múltiples. Es un evento que por un lado tiene el objetivo de celebrar, de conmemorar los 47 años de historia de esta institución, pero también es un evento en el que se persigue dar cuenta a través de un informe anual que es recortado por razones de contexto, de las labores y de las actividades realizadas por esta escuela en materia de capacitación, concursos de oposición e investigación. Pero también es un evento
que pretende, desde luego, concretar y hacer patente la visión de una escuela de puertas abiertas. El hecho de tener en nuestro auditorio a representantes de escuelas judiciales de Iberoamérica, de tener a representantes de 17 escuelas judiciales locales, no es una casualidad. Es simplemente el poner al frente que la Escuela Federal de Formación Judicial es una institución de puertas abiertas. Es una institución que confía en los ejercicios y particularmente en la reflexión que proviene de la inteligencia colectiva. Es una institución que confía en que justamente a partir de detectar áreas de oportunidad es que podremos solucionar a través de este ejercicio reflexivo los retos que impone la sociedad contemporánea. Y finalmente es un evento que también busca y pretende comenzar a tender puentes a esta transición de Escuela Federal a Escuela Nacional de Formación Judicial. Puentes que solamente se construyen, desde luego, a la luz de un trabajo colectivo. Puentes que solamente se pueden construir a la luz también de una visión institucional y no personal. Y es desde esta perspectiva, con estos objetivos que acabo de trazar de manera simple, de manera sencilla, que cierro esta bienvenida agradeciendo la presencia significativa de la ministra Margarita Ríos Farjat. Debo decir que el trabajo de esta escuela, sin duda alguna, es resultado de las más de 264 personas que integran esta institución, de los equipos técnicos que nos acompañan esta tarde. Pero no podríamos trabajar sin fuentes de inspiración. No podríamos seguramente encontrar el espíritu, el ánimo para concretar los proyectos con excelencia si no fuese por la presencia de personas como la ministra Margarita Ríos Farjat. Yo solo tengo para ella agradecimiento en momentos clave de esta escuela, en la apertura de un curso de personas secretarias, en mensajes institucionales, en reflexiones que, debo decirlo así, si me lo permite, no siempre pacíficas, sino siempre usted diciéndonos, bueno, ¿y qué va a hacer la escuela? ¿Y cómo lo van a lograr? ¿Y por dónde van? Justamente en esas palabras puedo decir que he encontrado guía, que he encontrado luz y celebro de verdad desde el corazón su presencia esta tarde. Y con esto termino la bienvenida que corresponde a mi cargo y damos paso, de acuerdo a lo que nos diga nuestra maestra de ceremonias, al mensaje inaugural. Muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Para este acto inaugural, tiene el uso de la palabra la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Distinguida doctora Josefina Cortés Campos, directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, y muchas gracias por sus palabras, las atesoro. Maestro Agustín Ramírez, coordinador académico de la escuela. Doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos de esta misma escuela. Mis respetos para todos. Apreciables y distinguidas personas que nos acompañan el día de hoy en este auditorio. No quiero mencionar a nadie, desde luego todos son especiales para mí, pero quizás sí quiero destacar la presencia de mi tocaya, la ministra Margarita Luna Ramos. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este auditorio y también por vía remota siguiendo esta transmisión por redes sociales. Agradezco la oportunidad de volver a estar en esta escuela de excelencia sin duda y reflexionar sobre el momento presente y sobre las propias palabras que aquí mismo dije hace casi 15 meses, el martes 7 de mayo del año pasado. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? ¿Qué no ha pasado? Todas las estructuras del Poder Judicial de la Federación, construidas responsablemente durante décadas por personas dedicadas, responsables y serviciales para bien de nuestros semejantes, fueron profundamente cimbradas e incluso destruidas en segmentos medulares. Lo que queda en pie habrá de reinventarse.
¿Qué brújula orientará su esencia? ¿Con qué pasión lo que queda en pie se determinará a continuar por el camino de la excelencia, de la ética y del servicio desinteresado a los demás? ¿En qué momento se disipará todo este polvo mediático de politiquería barata que convierta a las instituciones mexicanas en campo de batalla? ¿En qué momento la narrativa pública, la de la sociedad, la narrativa de todos, dejará de limitarse a adjetivos calificativos o descalificativos y se convertirá en un diálogo de ideas y de construcción de caminos hacia el bien común? ¿En qué momento dejaremos de atacar lo destruido para minimizar la magnitud de lo sucedido? ¿En qué momento quienes todavía tenemos ganas e ímpetu de seguir aportando, a pesar de ver, como escribió Rudyard Kipling, nuestros útiles mellados, en qué momento y cómo podemos seguirlo haciendo? Porque yo no creo que debamos retirarnos de nuestro deber ciudadano como si solamente hubiéramos sido integrantes de un equipo deportivo. No, todas las personas tenemos una responsabilidad para con nuestros semejantes, responsabilidad que va infinitamente más allá de nuestros pequeños e insignificantes deseos personales. ¿Es que de verdad nadie tiene interés en escucharse? ¿Qué le estamos dejando? Y más complejo, ¿qué estamos enseñando con este proceder a las generaciones que nos siguen? ¿Que este proceder constitucional es correcto? ¿Que está bien como forma? ¿Que como habrá nuevas personas en funciones con sincero ánimo de servicio y con espíritu responsable y de muy buena fe, ya con esto basta justificar los medios? ¿Esta pedagogía social es el mejor legado de la generación que integramos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un punto en donde el derecho constitucional justifique formas ajenas a lo que la evolución del derecho constitucional procura? ¿Hacia un punto donde la ética jurídica y la ética social deba fincarse en el utilitarismo, en donde la enseñanza del derecho acabe por justificar en eso, en el utilitarismo, transformaciones tan importantes como la que se llevó a cabo en el Poder Judicial? Pero el utilitarismo es insuficiente para explicar lo que ha estado sucediendo. Desde luego que creo en las transformaciones. Siempre he dicho que cada generación tiene el derecho a diseñar su vida constitucional, a interpretar la Constitución de manera que la sientan suya, que la Constitución les hable. Y como abogada, soy una convencida de que los cambios sociales, y más en nuestra época, que se supone cuenta ya con muchísimos años de historia a fin de no repetir capítulos, los cambios sociales deben ser dentro de marcos jurídicos. Nuestra tarea como abogacía es precisamente que eso suceda, facilitar los cambios dentro de las grandes posibilidades que el propio sistema jurídico otorga. Y claro que es posible, aunque a veces no sea fácil detectarlo. Permítame contar una anécdota breve. Me estaba yo integrando al gabinete del presidente López Obrador. Aún no estábamos en el gabinete. Y él ya tenía una idea clara de generar una zona fiscal especial en la zona fronteriza. Humildemente reconozco que al inicio, pese a docenas de reuniones y de análisis en solitario que solían terminar muy entrada la madrugada, no lograba encontrar la vía. Se lo dije a él, con esta idea la recaudación puede caer, los controles administrativos no están preparados, jurídicamente podía ser complicado. Me hizo ver que me estaba faltando creatividad y tuvo razón, porque la creatividad jamás implica riña con lo posible y lo deseable. Revisé mis notas, pensé distinto y me volví a reunir con mi equipo de trabajo. No solamente se logró, no se cayó la recaudación, al contrario. Además,
la propuesta se convirtió en algo que provocó mayor civismo fiscal, que los contribuyentes desearan ser parte de ese sistema. Y así fue. Pero para hacerlo, debían estar no solamente en orden, sino en una situación ejemplar. Como el programa no cambiaba en cualquier momento, se generaron filas virtuales de contribuyentes que se ponían al corriente, querían ser parte de esto. Esa es una transformación. Por eso la cuento. Una transformación administrativa, fiscal, en un gobierno de transición, de transformación, de transición de épocas. Una transformación en toda forma utilizando a la ley como su base, no como su obstáculo. ¿Y qué es la ley? La ley es el pacto social. Es aquello en lo que estamos de acuerdo. Su orientación la decide la mayoría en el poder legislativo, pero su acotamiento está determinado por la propia evolución de cada ley. Es decir, las leyes se transforman con respeto. Que la Constitución un día garantice derechos a personas que, por cierto, les exigía tanto como lo son los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que comprometía expresamente al Estado mexicano. Un día diga esto y al otro día se desdiga de estos compromisos, desafía, y lo digo con mucho respeto, las estructuras del Estado mismo como un Estado de derecho y desafía los pilares de la filosofía del derecho para justificar esa medida. Como pueden ver, a mí me preocupan los sistemas, las ideas. De ninguna manera tengo interés de hacer de esta discusión de sistemas e ideas una de personas. Sobre quiénes son mejores personas, de qué visión política o institucional es mejor que otra. Respeto profundamente a las personas, a todas, comenzando con aquellas que piensan distinto o aquellas que tienen ilusión en esta nueva etapa. Desde luego que sí. Y les deseo mucha suerte de todo corazón y por el bien de todos. Y dado que ejercerán la misma función que me ha tocado realizar, hay quizá ya una suerte de hermanamiento. Y siempre estaremos, porque seguramente no estoy sola en este pensamiento, siempre estaremos dispuestos a ayudar desde donde sea, a que la justicia siempre sea posible, ya sea adentro o desde afuera. Así que no es un tema de personas, es de estructuras, de instituciones de excelencia, de la eficiencia del gasto público, porque los verdaderos problemas de México son orgánicos. Un peso no invertido en la solución directa es un momento permitido a que cada problema crezca. Es indispensable la suma de todos los esfuerzos. Y pese a cómo se desarrollaron las cosas, estar dispuestos a tratar de seguir aportando de la manera más humilde y responsable lo mejor de nuestra experiencia para ello. Porque esto no se trata, como a veces me lo parece, de una lidia entre unos mexicanos que quieren el bien contra otros mexicanos que quieren el bien. La dimensión de los problemas es tan grande que se necesita la unidad para enfrentarlos. Pero esa unidad está herida, está lastimada. Ni siquiera con garantías de Estado previstas en la Constitución se procuró evitar el daño a un gran segmento de mexicanos de bien que han trabajado por ese bien. Hace bien reconocerlo. Es indispensable restaurarla, reconocer que esta metodología de derecho constitucional tuvo deficiencias severas, que se hicieron daños que pudieron evitarse sin que ello comprometa una transformación. Dentro de todas las carencias que podemos tener, quienes habitemos en este planeta, algo nos eleva y es muy simple. Es lo que le decimos a nuestros hijos como primeros consejos para la vida y lo que nos dicen nuestros padres cuando vamos estrenando nuestro discernimiento. Haz el bien, sé persona de bien, sé un buen niño, una buena niña. Ahí está la llave de todo. Y la historia del mundo da cuenta de lo que ha pasado cuando esa llave se pierde. Y lo menciono porque considero respetuosamente que ahí está la brújula que nos permita reconstruir, reparar, podar excesos, profesionalizar y no desviarnos de la ruta hacia el bien común.
Jamás. Dentro de todas nuestras diferencias, jamás. Dentro de los resentimientos o dolores que se hayan albergado en nuestro interior, jamás. El mayor desafío de estos tiempos, de esta historia que se escribe en esta época, es cuidar esa brújula, encontrar los puntos de encuentro con los demás, no los de desencuentro. Es curioso, quizá a veces lo que vemos en los demás, un espejo. En todo caso, nos hemos dejado de ver los unos a los otros. Ningún futuro tiene el derecho constitucional, y me refiero a ese derecho en grande, integrando derechos humanos, forma de gobierno y Estado de Derecho. Ningún futuro tiene si no nos miramos con empatía los unos a los otros desde un genuino deseo de procurar el bien. Quien no lo procure, desde luego, debe ser apartado. En este contexto, la Escuela Federal de Formación Judicial está llamada a afincarse con mayor determinación en contribuir a ese camino con excelencia, a mantener la claridad de la brújula de navegación bajo cualquier tormenta, por la simple razón de que hay cosas que no son negociables, ni relativas, ni flexibles. La verdad, lo correcto, el bien, no lo son en ninguna circunstancia. Ese legado de excelencia de la escuela tiene cosas, muchas, para aportar a una visión, a un futuro con visión nacional. Más que nunca, eso es necesario, incluso cuando todo en derredor pareciera desafiar ese destino. La necesidad de la excelencia es permanente. Y reitero que todas y cada una de las palabras que dije aquel 7 de mayo, y permítanme recordar aquí un fragmento, antes de ofrecerles algunas ideas concretas, muy respetuosamente, sobre dónde creo que la Escuela Judicial tiene mayores posibilidades de esplendor. Aquel 7 de mayo dije, ustedes ya van por buen camino, están aquí, reitero, con entusiasmo y determinación. Deseo que esas dos virtudes, el entusiasmo y la determinación, sean el motor que impulse sus vidas y las coloquen siempre mucho más altas que todos los obstáculos que puedan enfrentar y mucho más hondas que las dudas o preocupaciones que puedan asomar por su camino. Y las habrá. Pues si aspiran a la templanza y a la sabiduría, habrá obstáculos, retos y obscuridades. Vamos viéndolas. Nos retarán egoísmos, todo eso dije el 7 de mayo. Nos retarán egoísmos, envidias, vanidades y tentaciones. Nos retarán nuestros errores, el bien que pudimos hacer y no hicimos, lo que debimos decir pero que callamos, la armonía que rompimos en otros. Nos retarán también las calumnias y amenazas, formas de ataque históricamente conocidas por la Judicatura Mundial, y es lógico, porque de lo que se trata es de retar la dignidad de quienes sirven con vocación. Fin de la cita. Y ojo, la vocación de servicio no distingue si se hace desde la función pública o desde fuera, porque esa es una inclinación del alma. Es una vocación fuera o dentro del servicio público. Y sigo reseñando. Quienes estamos en este planeta no somos personas perfectas, sino almas en evolución. Así que, aunque pueda ser doloroso a veces, abracen estas pruebas, porque el temple no sucede en las zonas cómodas, ni la sabiduría se adquiere sin haber aprendido a levantarse y reinventarse una y otra vez, a reconocer las propias fallas, que son muchas a veces, a perdonar e intentar siempre de nuevo, sin perder la luz del corazón. Así que se va iluminando el camino por donde transitamos todos. Nos vamos iluminando los unos a los otros. Y desde ahí, la dignidad es invencible. Y desde ahí, la empatía fortalece el derecho constitucional y nos acerca al bien común. La pregunta es ahora, ¿qué vamos a hacer? En lo individual, con toda esta experiencia acumulada, especialmente en este momento de la historia. ¿Al servicio de qué pondremos esa experiencia, esa energía? Sin dejar de señalar la injusticia o la incorrección en aras de que no se repita. Formas. Esa energía debe seguir siendo puesta al servicio, porque nuestra vocación es esa, servicio a los demás,
servicio a la justicia, desde adentro o desde fuera, desde donde podamos servirle mejor. La escuela judicial debe impulsar, a mi juicio, estas reflexiones y avivar tanto el espíritu crítico como el espíritu de solidaridad y de servicio. Y comparto aquí algunas ideas que en su momento dije en la Cámara de Diputados. Cito: la Escuela Federal de Formación Judicial debe adaptarse para que pueda capacitar a los profesionales de los poderes judiciales, incluso de los estados, o a las fiscalías, o comisiones de derechos humanos, de atención a víctimas, procuradurías para defensa de menores, entre otros. Los estados no gastarían en profesionalizar, lo haría la Escuela de Formación de larga trayectoria, 47 años, y probados resultados. Esto elevaría la calidad de la burocracia federal y local e incluso podría certificar a la abogacía, cristalizando el añejo ideal de la colegiación obligatoria y de paso certificar escuelas de derecho, pues proliferan las escuelas de derecho sin regulación. La sociedad merece juristas acreditados. Podría trabajarse en una propuesta de ley modelo que podría ser voluntariamente aceptada por los estados federados en ejercicio de su soberanía, a fin de que esta escuela capacite a sus funcionarios con la condición de que estos formen parte de las estructuras institucionales de cada estado. Profesionales versados en derechos humanos, en justicia, en ética judicial. En esa ley modelo pueden establecerse las mejores prácticas sobre la integración de órganos administrativos de justicia, cómo integrar los consejos de la judicatura locales a fin de evitar su politización y profesionalizar su desempeño en aras de mejorar la resolución de los problemas locales. Ninguna afrenta habría al federalismo. Cada estado adoptaría voluntariamente la ley modelo de administración y capacitación judicial. ¿Y con qué incentivo? Simple, el mismo que lleva décadas aglutinando a los estados en un mismo sistema nacional de coordinación fiscal, incentivos fiscales. ¿Y de dónde podrían provenir esos recursos? Salvo ajustando algunas cuestiones propias del derecho presupuestario, estos recursos pueden provenir de los subejercicios que los propios estados o entidades públicas devuelven por no haberlos ejercido. Es decir, hay formas de hacer, hay mucho que construir, sin dejar de señalar lo que debe ser señalado, y no como un afán de mero señalamiento, sino para evitar el día de mañana cometer errores o atropellos o causarnos daño. Sin dejar de señalar esto, considero que es necesario no dejar nunca de ser creativos y proponer ideas y trabajar en construir algo mejor. Pese al desafío del entorno, no podemos permanecer impávidos. Hay tanto que hacer, y ahora más que hace 1 o 2 años, precisamente por lo que ha sucedido, que es indispensable seguir entonces trabajando con altura de miras, con visión de Estado, con ánimo de reconstrucción, de reconciliación, con ambición de ideales, ideales. El tema no somos las personas, ideas, ideales, estructuras. Con entusiasmo por aquello que podemos hacer, más allá y con independencia de los desafíos que enfrentemos. Cada quien habla y reacciona según su propia altura. Procuremos siempre que sea alta, precisamente. Ninguna razón tenemos para descender a la mezquindad, al egoísmo, a encontrar razones que a lo mejor nada más están en nuestra imaginación. Es verdad que existen, pero es elección nuestra empequeñecernos o aprender a sumar. Y esto en ningún momento implica justificar lo que es cuestionadamente justificable, ni minimizar hierros. Al contrario, mientras se señalan pedagógicamente y precisamente para evitarlos, desde un punto de vista científico, es mejorar el porvenir, desde el ámbito que sea. Y con esto termino. La escuela judicial, entonces, puede ser un gran faro en momentos turbulentos, en momentos de cambio. Ese es el futuro con visión nacional que hoy nos convoca, que sinceramente deseo este futuro que se converse en las mesas de trabajo que hoy inician. Esta me parece a mí que es visión nacional y no otra. Muchas gracias.
continuación, se hará entrega de un reconocimiento a la ministra Margarita Ríos Farjat por su apoyo constante y comprometido con la Escuela Federal de Formación Judicial. Brindémosle un fuerte aplauso. Sí, usted habló de que podemos ser luz y justo adentro hay un instrumento de luz. No, la luz. La vamos a construir. Bueno. Muchas gracias. Damos paso entonces. Me faltan luego la inauguración. Si nos podemos poner de pie, por favor, para la inauguración de los programas. Muy bien, pues siendo las 4:48 de la tarde del 2 de julio de 2025, se da por inaugurado el encuentro 47 años formando en las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación un legado de excelencia, un presente de evolución y un futuro con visión nacional. Les deseo mucha suerte en los trabajos, que salgan muchas ideas muy creativas y armonizar siempre todo. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de las y los integrantes del Presidium en este encuentro académico.